palabras, música, efectos y sonidos. ¿Se puede hacer una estación de radio sin por lo menos dos de estas cosas y que todo el mundo hable de ella? La radio es mucho más que alguien que después de mucha investigación y laburo se sienta al frente de un micrófono y empiece a hablar coherencias o incoherencias para que todo el mundo, y literalmente todo el mundo, lo escuche. Es acompañamiento en los momentos lindos, en los momentos feos y también en los momentos raros. Hoy, detectives, les voy a contar qué pasó con la estación de radio más bizarra de la madre Rusia y todas las teorías que los loquitos de internet armaron alrededor suyo. Les invito a quedarse y darle like, suscribirse, comentar y pasar por todas mis redes sociales. Y ahora, quédate a ver el archivo de hoy. En Rusia, y desde hace una banda de tiempo, más de 40 años, hay una estación de radio muy rara. Su programación no tiene música, no tiene noticias, ni tampoco sortean nada. Todo lo que podés escuchar es un zumbido. Y eso es todo. ¿Eso es todo? Para los que les gustan los detalles, es un zumbido que sale a 25 tonos por minuto, 24 horas al día, 365 o 366 días del año. A veces es interrumpido por una transmisión en ruso, números, nombres y palabras que nadie sabe qué quieren decir, pero debe haber alguien que sepa, ¿no? La estación es conocida en el fandom de onda corta como el Buzzer, pero tuvo varios call signs a lo largo de su historia: UYB76, VB76, MDZHB, ZHUOZ o ANBF, por solamente decirte algunos. Ahora, vos pensarás que esto es alguna macana del gobierno ruso, pero el gobierno ruso nunca admitió nada sobre esto o dijo para qué podía llegar a servir, lo cual lo transforma automáticamente en una conspiración. A veces en ese radio podemos escuchar conversaciones lejanas en ruso u otro mensaje del alfabeto fonético ruso, repetido varias veces hasta que volvía el zumbido. A veces, pero no muy seguido, también funcionaba como estación numérica, es decir, que transmitía mensajes en forma de números. Pero en los últimos 45 años, solamente dejó de emitir el 5 de junio del 2010 y volvió al día siguiente. Esto pasó un par de veces más en ese verano, hasta que, el 25 de agosto, la radio terminó de enloquecer. Primero, silencio. Después ruidos, que parecían que alguien estaba en el estudio. Se pararon los pelos de todos los radioescuchas. ¿El responsable finalmente se iba a revelar? No, nada pasó. Pero no iba a ser la última locura en ese año. Más adelante, en septiembre, fue que la monotonía se rompió del todo cuando pudimos escuchar Al lago de los cisnes de Tchaikovsky, seguida de una serie de números. En las épocas soviéticas, y aunque ya estábamos bastante lejos de esa época, poner el lago de los cisnes era terrible. Era lo que se veía y escuchaba en los medios rusos cada vez que había un quilombo bastante grande, una forma de decir que las cosas no estaban bien en Moscú. No sabemos qué pudo haber pasado ese día, pero más tarde una voz masculina anunció el nuevo nombre de la radio: MDZHB, Mikhail Dmitry Yenia Boris, en el alfabeto fonético ruso, al que le siguió la programación habitual. Inicialmente, VB76 se reportaba desde el pueblo militarizado de Povarovo, situado a las afueras de Moscú. Este lugar hoy está prácticamente abandonado, pero la emisión de la radio sigue intacta, igual que su misterio. Ustedes no saben que la Unión Soviética en su momento desarrolló distintos códigos secretos de inteligencia encriptados para mandar información a varios puntos geográficos y estratégicos. En la Guerra Fría, lo más común era operar en silencio, porque el más mínimo desliz. Así
Así que, mientras los rusos y los norteamericanos se medían por ver quién la tenía más gorda, se espiaban todo el tiempo entre sí. Las estaciones de radio de zumbidos y numéricas le dejarían a yanquis y soviéticos saber qué pasaba con su red de defensa. El asunto es que la Guerra Fría se terminó hace mucho ya, por lo menos contra los rusos. A partir de ahí, el gobierno ruso siempre fue muy abierto, dentro de lo que se puede decir, sobre el desplazamiento de sus militares y organizaciones, pero nunca dijeron nada sobre VB-76 o cómo se llama. Después de un incidente en 1927 en el que los rusos descubrieron que los ingleses los espiaban, tuvieron que cambiar cómo enviaban sus mensajes, o sea, arman códigos que son usados una sola vez y que solamente una persona sabe cómo descifrarlos. Es imposible descifrarlos así. Esto dio lugar al nacimiento de las estaciones numéricas en todo el mundo. El tema es que a veces hacer sistemas basados solamente en números podía ser sencillo de craquear, por lo cual los ingleses pusieron un micrófono en la calle Oxford y grabaron el tráfico. Cada cosa que pasara iba a ser única e irrepetible y representaba un código random. Los ingleses pudieron descifrar los códigos secretos de los rusos cuando descubrieron que usaban los códigos viejos como papel higiénico en Alemania del Este, y te juro que no lo estoy inventando. Esto ya pasó en otros países. En Inglaterra existió por ejemplo la Lincolnshire Poacher. La señal de esta estación de radio venía desde Chipre. Las transmisiones eran una voz mecanizada y sintetizada transmitiendo grupos de 5 letras acompañados de la melodía que da nombre a la emisora. Podía ser que las usaran para comunicarse con agentes encubiertos operando en otros países. Emitió por 20 años, entre 1988 y el 2008. Pero esta sería solamente una de las tantas estaciones de radio de espionaje conocidas, que se empezaron a emitir durante la Primera Guerra en código Morse. VB-76 es una estación en números, como ya dijimos, de pocos números. Pero ¿con qué objetivo a esta altura del partido? VB-76 funcionaría así. Una persona manda un mensaje que solamente un receptor conoce, y los oyentes no entienden nada. Nuestra radio, por ejemplo, dice palabras inentendibles para el gran público como billar, muebles de cocina, atolón, especialista en agricultura y balcón. Entonces, ¿cómo llegan estas radios hasta el extranjero? VB-76 es una radio de onda corta, que permite cubrir un área mucho más grande que las radios tradicionales y además salteándose muchos más obstáculos. Son las que suelen usar los radioaficionados, y así en principio fue como fue captada. El tema es que, como dije antes, la 76 raramente es una estación numérica, más bien lo hace en momentos de crisis, como cuando pone el lago de los cisnes. Una de las teorías más delirantes dice que VB-76 está ligado a un avión no tripulado y armado con cargas nucleares, esperando a que la emisión cese como aviso de que las cosas definitivamente estaban mal, como indicativo para tirar las bombas. Bueno, suena como un completo delirio, pero escúchame bien. Originalmente este video iba a ser sobre comunicaciones de reserva en caso de guerra, pero el tema de VB-76 era demasiado bueno como para dejarlo pasar o que solamente fuera un segmento. Estados Unidos y el Reino Unido tuvieron sus comunicaciones de reserva, que ya te voy a contar en otro momento, pero es una cosa completamente distinta a lo que hicieron ellos. VB-76 habría sido parte del sistema Perimeter, un sistema de armas nucleares automáticas de la Guerra Fría de la Unión Soviética. VB-76 mandaría respuestas permanentes al receptor. Si este no recibe respuestas, entonces es porque vino un manso quilombo. Así que pregunta a los líderes de la Unión Soviética. Entonces, si no hay respuesta, se prepara para contestar. Entonces, ¿qué pasa si 76 es un sistema de comunicación del ejército? Son órdenes nada más, nada raro. El zumbido es un relleno para que nadie se robe la frecuencia, lo que nos lleva a ir a buscar la radio, pero lo que encontraron no es normal tampoco. En el año 2010 investigadores rastrearon la emisora por Google Maps y encontraron que estaba en un búnker, en la base militar rusa, a las afueras de la ciudad de Povadovo, en las afueras de Moscú. Los investigadores urbanos hablaron con los parroquianos, los pocos que quedaban, quienes hablaron de un gran número de tormentas y otras inclemencias climáticas en la zona de ese año, por lo cual el puesto militar fue evacuado en pocas horas. Los exploradores dijeron que el búnker era un espacio oscuro y solitario, un gran laberinto con pasillos y habitaciones, caños y consolas. Encontré estas imágenes en Ingar, que pertenecen, como ya dije, a una exploración urbana hecha en la zona. Acá podemos ver un par de imágenes del lugar. Adentro, encontraron los exploradores como la cosa más destacada, un libro con registros de mensajes.
rojo, por supuesto. Podríamos decir que el misterio fue descubierto, pero el libro, como habíamos dicho antes, no decía nada entendible. Especialista en agricultura. El lugar está abandonado, pero al día de hoy la radio sigue emitiendo y los fans la están buscando, pero ¿ahora dónde está? Muchos la enlistan en asentamientos pequeños cerca de la frontera con Estonia, otros en una locación ultra secreta cerca de San Petersburgo. Lo que sí sabemos es que a la frecuencia del buzzer la invaden bastante los piratas. ¿Por qué nos fascina tanto un montón de ruido sin sentido? Porque es parte del inmenso mundo de lo desconocido, por lo menos para la plebe. Y vos, no te olvides de dar like, comentar, hacer que tus amigos se enteren de este canal y tus enemigos también, así me ayudas a crecer. Y nos vemos como siempre en el próximo archivo.